Hemos visto ahora también una noticia de que en 2022 hubo éxito, máximos históricos de compraventas. No sé si es normal ese éxito, ese número de compraventas. Por lo contrario, en 2023 ha bajado. ¿Por qué hubo ese boom en ese momento y ahora en qué situación está? ¿Es normal que vaya de bajada? De hecho, yo creo que se dieron una serie de circunstancias que todas sumadas hicieron que el 2022 fuera una cifra de récords. Según el INE estamos aproximadamente a 650.000. O sea, en la última década no se había vendido tanto. De hecho, no se vendía tanto desde la burbuja inmobiliaria. Entonces, hay diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de interés. O sea, el tipo de interés en el 22 pasó a positivo, con lo cual hubo el efecto de anticipación de la compra. O sea, mucha gente que tenía previsto comprar a final de año o comprar durante el 2023 anticiparon esa compra porque al final la diferencia de tipos a la cual tú accedes cuando financias la compra de una vivienda quizá al final de esa hipoteca representa más dinero que no una negociación en el precio de la compra, ¿de acuerdo? Pues a esa anticipación de la compra pues también hubo el factor ahorro. El factor ahorro que durante el COVID se produjo, o sea, familias que consiguieron ahorrar suficiente como pagar la entrada de una vivienda, o sea, ese 20% que no deba financiar una entidad bancaria, pues de ahí vino, del ahorro del COVID, etcétera, etcétera. O sea que de aquí se sumó también al hecho de que, viniendo de tipos negativos, de tipos muy bajos, pues la inversión en el ladrillo, la clásica inversión en el ladrillo, era de las pocas inversiones que te daban, primero, una rentabilidad interesante y, segundo, una seguridad en esa inversión. Con lo cual, todos esos factores hicieron que llegásemos a esta cifra récord. De cara al 2023 se está produciendo caída. De hecho, según el INE, de los primeros 6 meses, los últimos 5 ha habido caídas interanuales. O sea, las previsiones ya indican que podemos estar entre un 10 o un 15 por debajo del año pasado, pero aún ya sí estaríamos hablando del segundo año con más compraventas o con más transacciones de la última década. Quiero decir que al final que caiga el mercado significa más que vamos a un escenario más sostenible, que no que realmente que el mercado se esté enfriando de una manera pues, alarmante. ¿Y en pisos.com ha habido cambio de tendencia al momento de búsquedas y así? Sí, por ejemplo, si lo comparamos con el COVID. Obviamente el COVID significó pues, muchos cambios a nivel general. O sea, todos vimos que queríamos una vivienda que no solo sirviera para dormir y no solo sirviera pues, para pasar el fin de semana, sino que sirviera también pues, para disfrutar de la familia, para combinar un poco lo que es ocio y lo que es trabajo. Cuando vimos eso, muchos cambiamos, o sea, el paradigma de búsqueda clásico de toda la vida, que era yo busco por precio, lo primero que busco es lo que me puedo permitir, segundo, dónde quiero ir a vivir, o sea, quiero ir a vivir al centro de Madrid. Y después, cómo es el piso, más o menos, más grande, más pequeño, que tenga más nuevo, etc. Eso cambió. Empezamos a buscar fuera de las grandes capitales y también se ve el porcentaje de lo que representa la capital dentro de las transacciones, también se ve durante esa época, pero por otro lado también hay estos mercados pequeños que lo que no tenían era suficiente oferta para dar respuesta a esta demanda, con lo cual hemos vuelto otra vez a lo que es la gran capital. Mientras tanto, Eduard, si hablamos de bancos, ¿se han endurecido las condiciones de financiación? A ver, las entidades bancarias siguen estando dispuestas a prestar dinero y a conceder financiación de cara a la gente que quiere comprar. Lo que es verdad que al final que venga una repercutida subida de tipos repercute en que lo que miran mucho es la capacidad de endeudamiento de esa persona. Si la cuota es más alta, la capacidad de endeudarse esa persona que quiere comprar se reduce bastante. Por lo cual, es lo que comentábamos un poco en anteriores ocasiones, ¿no? De que al final si de 10 personas antes podían comprar 8, a lo mejor pueden comprar 5 o 6. Por tanto, ¿se firman menos hipotecas ahora? Bueno, porque va a depender un poco el tipo de operación. Compraventas a lo mejor sí que puede ser reducido un poco, pero se hacen más subrogaciones o se hacen más novaciones dentro de la misma entidad, en mejoras de condiciones de personas que vienen afectadas con subidas en cuota de lo que comentábamos en base al Euribor. Y compraventas es verdad que en el sentido de número de operaciones hubo un impasse, que sí que es verdad que con tanta subida tan brusca del Euribor es como que la gente decía, ¿qué hago? ¿No? ¿Compro o no compro? Luego ya en el momento que se empieza a estabilizar un poquito más los tipos, ya se empieza a ver más movimiento.
¿Cuál puede ser la tendencia del año que viene? Yo creo que será incluso, desde mi punto de vista, creo que será mejor que 2023. Quiero pasar a comentar también la tercera noticia sobre también los cambios estos de hipotecas, de cómo se verá ahora también en una gráfica que vamos a poner. También ha habido cambios, bajadas y subidas. Entonces quería preguntarte también si ahora mismo es buen momento para cambiar de hipoteca, por ejemplo. Pues depende de la situación de cada uno. Gente que, por ejemplo, se hipotecó en 2018 con una hipoteca variable, es verdad que a lo mejor ahora sí que está entre el diferencial que pactó con la entidad y el Euribor, está pagando en torno a un 5, 5,5. Plantear a lo mejor una subrogación hipotecaria, una innovación o una opción mixta o una opción fija, incluso va a pagar menos, seguro, de partida. Si se plantea una opción mixta, al menos sí que es verdad que reduciría bastante más la rentabilidad de esa operación, pero tendría una cuota fija durante 5, 10, 15 años, que es lo que pudiera pactar. Entonces, buen momento, sí, ahora el que compró hace 1 año y medio con hipotecas fijas al 1%, pues esa persona tiene la mejor hipoteca, creo que ya para muchos años. ¿Y para cambiarla es mejor cambiar las condiciones con el banco con el que ya tienes la hipoteca o cambiar de entidad? Depende. Al final, sobre todo, la ley hipotecaria marca de que el cliente puede subrogarse de entidad a la que él quiera y tiene la libertad, sobre todo, de ver y comparar, ¿no? Creo que la elección del cliente puede hacer mucho a la hora de decidir entre un producto u otro. Yo animo a que, sobre todo, no se estanquen en la misma entidad donde están, sino que comparen. Y para la gente que no sabe cómo tiene que hacerlo, no sabe a lo mejor si tiene algún coste, qué procedimiento hay que seguir, qué se tiene que hacer para poder cambiarla. Bueno, yo sobre todo incitaría a que fueran en manos de profesionales para que le puedan hacer un estudio personalizado en base a su caso, ¿no?, del que tienen ahora actualmente, y a raíz de ahí darle opciones. A nivel de costes, pues por ejemplo la subrogación con la ley hipotecaria de 2019 en sí no tiene ningún tipo de costes. Es verdad que hay que tasar de nuevo la vivienda, pero es un coste bastante reducido, y si hay que hacer algún trámite a nivel registral lo podría incluso llegar a asumir la nueva entidad. ¿Y la gente ahora apuesta más por comprar o por alquilar? Porque esto ha ido cambiando, ¿no?, un poco la tendencia. Ahora mismo, ¿cómo nos encontramos? En general, España es un país de compra, o sea, es un país de compradores. Más o menos el 80%, entre 70 y 80%, dependiendo de dónde estemos hablando, vive en propiedad. Quiero decir que al final el alquiler en muchos casos es una segunda opción. Sí que es cierto que ahora mismo pues, la gran problemática que existe está precisamente en el mercado de alquiler. Hay un desequilibrio muy importante entre la oferta y la demanda en aquellos mercados que se busca más, o sea, que son las grandes capitales, incluso en aquellos mercados que tienen influencia del sector turístico. Pero en estos mercados que existe tanto desequilibrio, pues estamos viendo crecimientos interrenovables que superan el 20%. Y aquí estamos hablando de ciudades como Barcelona, ciudades como Madrid, como Málaga, como Valencia, como Palma. Es decir, que al final acceder al mercado de alquiler se está pues, volviendo cada vez más complicado. Si tú buscas, por ejemplo, en l'Eixample de Barcelona, pisos que estén por debajo de 1.000 euros, en portales como pisos.com o otras opciones que puedes encontrar, no encontrarás más de 20, no encontrarás más de 30 en toda l'Eixample, en todo el centro de la ciudad. Es decir, que el acceso al mercado de alquiler está complicado. Y esto, sobre todo, tiene impacto en aquellos más jóvenes que tienen que emanciparse. O sea, aquellos que tienen que emanciparse y que deberían encontrar en el alquiler una solución pues, para iniciar un proyecto de vida, pues al final nos encontramos que la única opción que hay es salir de casa, compartiendo vivienda, y en muchos casos esta es una situación que se alarga tanto en el tiempo que se vuelve crónica y no hay otra posibilidad que vivir de alquiler. O sea, en definitiva, compraventas hay, menos que el año pasado, alquileres hay, pero cada vez es más complicado encontrar una vivienda de alquiler a precios más o menos razonables. Por tanto, entiendo que el alquiler es más tendencia de los jóvenes, por lo que comentabas, porque buscan alquiler de una habitación a lo mejor, de compartir piso, o sea que están en una situación los jóvenes ahora mismo complicada en este sentido. Sí, porque hay poca opción. O sea, al final analiza los últimos 5 o 10 años de las generaciones más jóvenes, cuál ha sido la capacidad de ahorro de estas generaciones, que ha sido prácticamente nula. Contratos cortos, o sea, con mucha temporalidad, contratos con unas condiciones, o sea, sueldos muy bajos, etcétera, etcétera. Esa incapacidad de ahorro previo lo que hace es que ya directamente estén expulsados o descartados para el mercado de la compraventa. Entonces,
Si tú quieres ir a vivir a una ciudad con las que estábamos comentando, pues obviamente y ves que los precios de los alquileres están por encima de 1.000 euros, 1.100, 1.200, es un poco el pez que se muerde la cola al final. No ven opción de encontrar y tienen que irse sí o sí al mercado de habitaciones compartidas, que ahora empieza a subir de precio. El problema que hay en esta situación es que esto, de hecho, cifras de emancipación española, si al final España ya supera, ya la emancipación media está por encima de los 30 años, cuando Europa está de media pues 25, 26. Lo que voy a decir es que esto tiene consecuencias que no solo son sociales, sino que también tiene consecuencias económicas. Al final la creación de familias comporta una actividad económica que cada vez de no desaparecer sí que se va demorando más en el tiempo, todo lo que son contratación de servicios, o compras en general, vivienda, etcétera, etcétera. Y esto obviamente pues tiene un impacto económico, con lo cual, bajo mi punto de vista, el desequilibrio que hay en el mercado de alquiler y la emancipación de los jóvenes, bajo mi punto de vista, es el mayor reto que tiene ahora mismo el mercado inmobiliario encima de la mesa. ¿Y la ley de habitaje ha afectado a este sector? A ver, hay una ley de vivienda, o sea, hay la ley de habitatge de Cataluña que aplicó limitaciones en lo que son precios de alquiler. Ahora hay la ley de vivienda que tiene unas implicaciones parecidas pero a nivel nacional. El problema que tenía la ley de vivienda, bajo mi punto de vista, es que ya nació con muy poco consenso, ya no solo consenso con el sector inmobiliario, con el mercado en general, sino muy poco consenso político. El hecho de que las competencias en materia de vivienda estén transferidas a las comunidades autónomas hacen que cada gobierno autonómico decida si la aplica o no la aplica. Ya justo después del resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ya el Partido Popular anunció que no aplicaría la nueva ley de vivienda en ninguna de las autonomías donde ellos o donde el Partido Popular gobernara. En definitiva, la única comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación de esa ley y ha solicitado la aplicación de limitación en los alquileres ha sido Cataluña. Y justo esta semana pasada el gobierno estatal ha dicho que de momento no se aplicaría esa limitación de precios. ¿Por qué? Porque los topes o los precios de referencia debían ser estatales, calculados por el INE, y de momento no están. O sea que, bajo mi punto de vista, de aquí como mínimo a que haya gobierno, que no haya un gobierno en funciones, sino que haya una formación de gobierno, haya un gobierno formado, difícilmente vamos a ver ninguna aplicación de la ley de vivienda, con lo cual vamos a ver ninguna aplicación de limitación de precios. ¿Coincides con su opinión? Sí, sí que es verdad, porque es lo que he comentado, o sea, sobre todo las personas jóvenes son las que más complicado el acceso lo tienen de cara a la compra de viviendas, pero es cierto que también muchas entidades tienen muchos productos de cara a personas jóvenes, o sea, con financiaciones más altas sin que repercuta en que tengan, por ejemplo, ese 20 o ese 20% de entrada. Es cierto que si se incitan a irse a alquiler, porque al principio es lo que pueden, irse a una habitación o compartir una vivienda con una pareja para probar al principio y luego tantear un poco el terreno, sí que es verdad que a lo mejor con el tiempo se puede llegar incluso a plantear una compra. A lo mejor un piso, una vivienda puente, no llegaron a un presupuesto de compra bastante superior, pero sí entrar en un precio de vivienda bastante asequible para que esa sea su primera vivienda y de cara a 10 años pues vendan, con lo que sacan de liquidez de cara a esa vivienda puedan plantearse en algo mejor.